Tenemos una compañera ahora que nos va a decir qué es la osteopatía. Y la osteopatía es una terapia que no todo el mundo la conoce. Cuando dicen osteopatía, muchos nos queremos saber los detalles de realmente qué significa esto, cómo se aplica y para qué sirve. Comenzó este camino terapéutico como paciente primero, después de un accidente de columna a los 16 años de edad. Luego de 7 meses de intenso tratamiento, volvió a caminar gracias a su médico tratante fisiatra, masajista, culturista, encontró su vocación y de allí ha incursionado en diversas técnicas vinculadas con la rehabilitación. Hoy nos hablará sobre osteopatía integral la compañera Verónica Gómez. Bienvenidos. No es fácil explicar osteopatía porque tiene muchas ramas, pero todas son fantásticas. Todas las terapias son lindas si las hacemos bien. A ver, con la tecnología no me llevo muy bien, A ver si podemos. Capaz que apagamos la luz. Sí, apagamos la luz, pero no sé cómo se pone acá. Sí. Esa es la presentación, osteopatía integral. Claro, pero hay una copita que te lleva, pero acá no veo la copita, no sé cómo se puede. Aquí hay imágenes, no sé si las vemos. Ya te digo. Imágenes, recuérdenlas porque son imágenes importantes. Aquí tenemos un acto de osteopatía en una patología de hombro. Aquí esto es osteopatía estructural, esta imagen. Esta segunda imagen, tengo un láser, perdón. Tengo un láser, no me entiendo mucho con aquí, ahí. Esta segunda imagen tiene un hueso muy importante en el cráneo. Digamos que es el hueso central, es el esfenoides. Y cuando hacemos osteopatía craneal es uno de los que realmente equilibra el resto y la circulación del líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos la teoría de la tensegridad, que es siempre la compensación que tenemos. Somos adaptógenos, si nos pasó algo acá, hay otra parte del cuerpo que también va a compensar y vamos a seguir andando, pero no quiere decir que vamos a seguir andando bien. Esto ahora más adelante vamos a ver. Y aquí tenemos el músculo del alma, el músculo psoas, que comparte desde el diafragma y desde la 12 dorsal hasta el trocánter, toda la movilidad visceral, y generalmente se le dice del alma porque es un músculo que las emociones logran de él hacer un espasmo. Las vísceras tienen que ver con nuestra química, con nuestras emociones, y ese músculo es muy importante. De repente nos viene muchas veces que rengueamos, decimos, ay, me vino es el músculo psoas. Ese es el músculo que tenemos que desde lo visceral resolver para lograr la tensegridad, el equilibrio homeostático. Y lámina de acá abajo vemos cómo realmente el músculo psoas puede comprimir las lumbares y tener ese efecto en el trocánter. La próxima, ¿cómo hago? A ver, necesitaba ayuda para esto, que no soy buena en la tecnología. Vamos a definir osteopatía. La osteopatía es la ciencia y el arte de diagnosticar y tratar las disfunciones de la movilidad de los tejidos del cuerpo humano que provocan trastornos y perturban el estado de la salud del organismo. Es un arte y es una ciencia. Realmente, porque hay que ser muy observador de la forma y el movimiento. Uno ve a la persona, con los años va pasando, que ves a la persona y según cómo está parada ya sabemos qué le está pasando. Nuestras abuelas también sabían qué nos estaba pasando nada más con vernos parados. Pero es importante la estructura. Osteopatía y la evolución a través del tiempo. No podemos hablar de osteopatía sin hablar de los pioneros, ¿verdad? El pionero en la técnica es el Dr. Andrew Taylor Still, que hizo la osteopatía estructural. Vamos a hablar de William Gunn Sutherland también, que
que hizo la osteopatía craneal, creó la osteopatía craneal, y vamos a describir un poquito de cada uno, en qué se basaron para sus teorías. Después tenemos a Ida Rolf con osteopatía o masaje facial, pero es una clase de osteopatía que hasta de 5 gramos, apenas tocando la persona. ¿Se acuerdan cuando hoy les mostré el modelo de tensegridad? Ella se basó en la fascia, que es un tejido que envuelve todas nuestras estructuras y que es el que lleva todos los nutrientes y recoge todas las toxinas. Y entonces sabía que tocando en determinado lugar íbamos a relajar o descomprimir una zona que estaba en disfunción. Vamos a hablar también de Jean-Pierre Barral, el contemporáneo nuestro, está vivo, y que él hizo la osteopatía visceral, de la que hablábamos hoy, del músculo del alma, del psoas. Seguimos para la otra. En los orígenes de la osteopatía, todos ellos tenían algo en común, como hablábamos recién, observaban la forma y el movimiento. A su vez observaron que las remisiones espontáneas, porque fue un apartado que tuvieron todos, que habían personas que se curaban solas y estaban graves de repente. Es todo un tema. No obedecían a ningún patrón establecido porque el cerebro había encontrado su equilibrio homeostático y era inherente al ser, es inherente al ser. El cerebro solo encuentra su camino, tenemos esa función. La osteopatía trata la globalidad del ser, incluyendo su psiquismo o la interpretación de lo que nos pasa, ¿verdad? Hoy la neurociencia enfoca al ser desde el pensamiento y la emoción. Y podemos elegir los pensamientos y las acciones que vamos a tener y de esta manera corregir la consecuencia final llamada enfermedad. Si de veras, si cambiamos nuestra forma de pensar, se ve reflejada en nuestro cuerpo o nuestra manera de interpretar la vida, porque lo que para uno puede ser un caos, para otro puede ser una motivación, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de Andrew Taylor Still. 1828 a 1917, inspirado en los descubrimientos de Gall, anterior a él, que había anatomista y fisiólogo alemán, que fue el primero en identificar la materia gris como tejido activo, somas neuronales y la sustancia blanca, axones, como tejido conductor. Inicia, dice, su propia investigación, con la ayuda del doctor Smith, especialista en cirugía. Acá están los dos, Still y Smith. Fue el primero en exponer en evidencia las interrelaciones que existen en el sistema musculoesquelético y los órganos. Gall descubre la materia gris y eso motivó a Still, ¿no? Tenemos un tejido conductor. Después tuvo unas experiencias, perdió 3 hijos, de una enfermedad que él después ayudó a muchos a salvar. Ay, necesito un vasito de agua, ¿puede ser? Ay, gracias. Y tuve una experiencia muy linda también, que a veces la contábamos con Carlos, allá contaba, de que yendo a las visitas de sus pacientes, descansando en el campo, se hizo una cuerda y descansó sobre esa cuerda y él sufría de migrañas, de fuertes migrañas, y resulta que después que se despierta siente que no tiene que desapareció la migraña, y ahí empezó a analizar que determinadas manipulaciones o posiciones se quitaban síntomas, ¿verdad? Perdón. Bueno, Andrew Taylor Still planteó la hipótesis de que el inmenso tejido de sostenimiento del cuerpo, llamado fascia, reúne todos los elementos del cuerpo humano, del que hablábamos hoy con Ida Rolf también. Huesos, articulaciones, vísceras, glándulas, vasos, nervios, pudiendo ser donde se originan las diferentes patologías del hombre. Cuando restringe la circulación de los fluidos, sangre, linfa, líquido cefalorraquídeo,
al ser los lugares de intercambio que permiten a las células recibir las sustancias que necesitan para vivir y cumplir su función. Esta fascia es un tejido muy importante. Envuelven los músculos, llegan a todas partes, el periósteo del hueso es el que lleva todos los nutrientes. Si hay un espasmo, perdón, en algún espacio, ahí ese tejido, esa parte no hay circulación, no hay nutrición, por lo tanto puede venir una artrosis. Hablábamos hoy, empezamos con el dolorcito en el trocánter, ¿verdad? Y porque no hay nutrición, pero tampoco hay eliminación de toxinas, entonces se empiezan a acumular en ese espacio toxinas y cristales y entonces por eso él seguía por estos principios fundamentales. Los descubre, los observó mucho, todos ellos observaron muchísimo, y uno fue la unidad del hombre. Observa 3 aspectos que son indisociables: el psiquismo, el químico y el físico. La estructura que gobierna la función, él decía buscar el motivo, reequilibrar el esqueleto, los músculos, los ligamentos, a fin de que todos los líquidos circulen correctamente. La ley de la arteria. Con el ajuste normal de la estructura, el osteópata busca la perfección fisiológica, de manera que las arterias puedan entregar a la sangre para nutrir y construir, dice y que todas las venas puedan llevar las impurezas que condicionan la renovación. La historia. Ahora vamos a pasar a otro. Agua, se me seca la boca, ¿qué pasa? Ya hablé mucho hoy lo que pasa. William Gardner Sutherland, distinguido discípulo de Steele, descubre que hay un ritmo, un micromovimiento, ¿verdad?, a través de las suturas craneales, que él llamó mecanismo respiratorio primario o aliento de vida. A él le habían dicho que las suturas craneales eran rígidas y que no tenía movimiento. Le habían enseñado eso, pero Steele le había dicho que la vida y el secreto de la vida estaba en el movimiento. Entonces él empieza a observar que el cráneo se mueve, tiene oscilaciones. Entonces dice, el mecanismo respiratorio primario o el aliento de vida es el primero de los 3 movimientos que él descubre, siguiendo el cardíaco y el pulmonar. El movimiento respiratorio primario comienza con el 3er mes de embarazo y termina 4 horas 20 minutos después de la muerte. Es como que si no muriéramos enseguida, ¿no? Porque el cuerpito sigue y viene a los 3 meses del embarazo este movimiento. La osteopatía cráneo-sacral. Hoy hablamos de la estructural, ¿verdad? Ahora hablamos de la cráneo-sacral. Basado en este concepto, Sutherland desarrolla un sistema cráneo-sacral de examinación y tratamiento de los huesos del cráneo, buscando el eje de rotación, la restricción y la descompensación en el movimiento. Después de liberar restricciones, existían estados de bienestar y calma. Creo que una señora hoy que se hizo sintió un poco de estado de bienestar y calma, que hicimos un poquito de osteopatía. Se siente enseguida, es maravilloso, es muy lindo. El líquido cefalorraquídeo es un filtrado plasmático que se expresa con una pulsación que va desde el cráneo hasta el sacro y viceversa. Es un movimiento involuntario, espontáneo, con un ritmo que oscila entre 8 y 12 ciclos por minuto. Por debajo de 8 provocaría apatía, depresión, etc., un estado de abandono, y por encima de 12, agresión, insomnio, hiperactividad. Este movimiento respiratorio primario se relaciona con las estructuras del tejido conectivo, ahí dice facial y visceral. ¿Vieron? La fascia vuelve a aparecer en todas partes, ¿vieron? Así estamos hechos. En este movimiento respiratorio primario intervienen divisiones transversales que se llaman diafragmas también. Estos son los ciclos craneales de extensión, ¿verdad?, de rotación externa y de exhalación. Inhalación, exhalación, rotación externa, rotación interna. El cráneo es como que se hiciera esto y esto.
¿verdad? Esto es un ciclo. Por minuto, si hay de 8 a 12, está todo bien. Si hay menos de 8, por eso cuando hacemos la escucha craneal, que parece, ¿qué hacen? ¿Ponen solo las manos? No, estamos escuchando los ciclos craneales. Estamos escuchando si el líquido cefalorraquídeo está circulando bien en las meninges y si va a poder irrigar toda la médula ósea, ¿verdad? La médula, el sistema nervioso central. Entonces, y cuando que pasa mucho que hay 13, 14, en general, ahí te vas a encontrar con una persona que tiene insomnio, que se duerme tarde, que duerme poco. Entonces, es muy bueno el sistema de escuchas. Y bueno, se hace desde el cráneo al sacro, dependiendo de lo que vayamos encontrando, porque ahí nosotros, el paciente es único en el universo. Tenemos la técnica, pero después tenemos que escuchar, ¿verdad? Tenemos que percibir los micromovimientos. Estos son los otros ciclos porque tenemos este ciclo y tenemos este ciclo, ¿verdad? Aquí tenemos la flexión y la extensión, ¿verdad? El huesito efenoides acá que hablábamos hoy y el occipital, ¿verdad? Son huesos importantes en los ciclos craneales. El movimiento del líquido cefalorraquídeo craneal, cráneo sacral, de flexión y extensión, ¿no? Es como que hace esto y esto, ¿verdad? Y en los diafragmas tenemos el intracraneal, que está relacionado con el encéfalo, es este que hablábamos recién, y por tanto con el mundo de las emociones. En el torácico es importante por enclavar las estructuras que pasan por él. Son como líneas transversales que tenemos en el cuerpo. Entonces, ellos nos van a decir esa parte cómo está funcionando. A ver, el diafragmático, que es el que conocemos más, que le decimos pensamos a veces que tenemos un solo diafragma, ¿no? Incluye sobre los procesos de intercambio y mantenimiento del cuerpo, principalmente a través de la respiración y el tracto digestivo. Y tenemos el pélvico, que está relacionado con los procesos secretores, la sexualidad, la reproducción. Todos ellos están unidos por la dura madre y el tendón central. Cada uno de estos diafragmas es una localización natural para un vórtice tensional en el cuerpo. Ahí nos vamos a dar cuenta. Es como un acordeón. Si andamos así, las posturas nuestras ya van a indicar dónde está la compresión. Movimiento de la fascia y sus diafragmas. Las oscilaciones respiratorias. No sé si los logran ver. Está medio clarito el dibujito, pero se puede ver. Un poquito más de agua. Sí, voy a apurar. Sistemas cráneo sacral es un sistema, este sistema sacrocraneal está contenido, es cráneo sacral, está contenido dentro de una gruesa impermeable membrana de una madre que envuelve al cerebro y a la médula espinal. Está representada anatómicamente por huesos del cráneo que se articulan entre sí, el sacro y el coxis, las vértebras, la dura madre, el líquido cefalorraquídeo, las estructuras cerebrales que producen y resuelven el líquido cefalorraquídeo, las fascias que transmiten el movimiento de los fluidos por todo el cuerpo. Beneficios de la técnica: ayuda en parálisis cerebral, epilepsia, hidrocefalia, migraña, sinusitis, neuralgia, tensiones emocionales, ansiedad, depresión, insomnio, secuelas de accidente, dolores articulares, síndrome de Barré-Liu, escoliosis, disfunciones de tiroides, bruxismo, etc. Parte de las manipulaciones que se hacen se puede hacer desde un bebé hasta un anciano, no tiene contraindicación. La historia aquí tenemos del sistema Rolfing, una bioquímica, osteópata quiropráctica, homeópata creadora del sistema de integración estructural llamado Rolfing. Es una terapia que mejora la estructura del cuerpo, la postura y el movimiento gracias a la liberación de tensiones acumuladas en el tejido conectivo o fascia, que con el paso del tiempo, el estrés y hábitos posturales incorrectos se va perdiendo elasticidad. Jean-Pierre Barral, vamos a hablar de Jean-Pierre Barral antes que se nos termine el tiempo.
es un contemporáneo, osteópata y fisioterapeuta francés. Comenzó a interesarse en la biomecánica mientras trabajaba como kinesiólogo en un hospital de Francia. Trabajó cerca del doctor Arnaud, notable neumólogo y maestro de las disecciones de cadáveres, donde pudo apreciar la problemática que traían consigo los tejidos. Y pudo entender la biomecánica de las personas vivas. Esto lo llevó directamente al sistema visceral y a la capacidad de este de crear tensiones y problemas en el interior del cuerpo humano. Y el concepto de memoria de los tejidos. Hablábamos hoy del músculo psoas, el músculo del alma. A ver, acá si podemos hablar, este pedacito es importante. La manipulación visceral está basada en la aplicación específica de fuerzas manuales suaves y relajantes que estimulan la movilidad normal, el tono, la comunicación y el movimiento de una víscera y sus tejidos conectivos. Estas manipulaciones pueden potencialmente mejorar el funcionamiento de órganos y de todos los sistemas del cuerpo, por ejemplo, arterias, venas, sistema linfático, articulaciones, ligamentos, órganos, fascia, psique. Cuando un órgano, un nervio, una arteria o un tejido, debido a un tono normal, adherencias o fijaciones en el cuerpo, se ve forzado a moverse en torno a un problema, crea nuevas adaptaciones para poder así continuar con los procesos de autorregulación. Si esto se hace crónico, prepara un terreno para distintas patologías, dependiendo de la estructura o el tejido en disfunción. Sí, terminamos, sí, porque bueno, acá es para todo lo que sirve las manipulaciones viscerales, latigazo cervical, lesiones del deporte, hernias de disco, dolores pélvicos, y queda, creo que una sola, no sé, muchos disturbios, y otros conceptos como el masaje siria. Seguimos pasando, este es el concepto de tensegridad, el anterior, una posición, Shaolin, y sigue el otro. Hammer, que habló de las raíces embrionarias también, y las remisiones espontáneas en qué campo están según la física energética. ¿Seguimos? Y para meditar, ¿verdad? Eso les dejo para que lean, está lindo allí. Si entonces la enfermedad existe o es la consecuencia de nuestros pensamientos, que generan emociones, alteran nuestra química y gobiernan nuestro cuerpo. Es una pregunta. Y dice, lo que el corazón calla, la mente entierra. El cuerpo se enferma y se quiebra el alma. Lo que el corazón habla, la mente se calla, el cuerpo sana y el alma despierta. Por eso estamos aquí, para ayudarnos a que nos tenemos que atender unos a otros para estar todos mejor. Muchas gracias. Muy bien.